la mente, la materia y más. Cuando cursé neuroanatomía en mi carrera universitaria y en Life University para obtener el doctorado en quiropráctica, diseccioné innumerables cerebros. Rápidamente pude ver que, sin vida, el cerebro es tan solo un pedazo de materia, un órgano que, cuando está inanimado, no puede pensar, sentir, actuar, crear o cambiar. Aun cuando el cerebro sea nuestro órgano más importante, activo y necesario en todo lo que hacemos, en cómo pensamos y nos comportamos, en qué sentimos, necesita animación. Es el órgano de la inteligencia, pero solo es un órgano. En otras palabras, el cerebro no puede cambiarse a sí mismo sin un operador. El cerebro es el órgano del sistema nervioso central con la mayor cantidad de células nerviosas o neuronas agrupadas. Cuando las neuronas se reúnen en un gran número, tenemos inteligencia. Las neuronas son extremadamente pequeñas, entre unas 30.000 y 50.000 cabrían en la punta de un alfiler. En una parte del cerebro llamada neocórtex, el hogar de nuestra conciencia, cada célula nerviosa tiene la posibilidad de vincularse con otras 40 o 50.000 células nerviosas. En otra área conocida como cerebelo, cada neurona tiene el potencial de conectarse con hasta 1.000.000 de neuronas distintas. Para ver estos dos tipos de neuronas, lo remito a la figura 2.1. De hecho, el cerebro está compuesto por unos 100.000 millones de neuronas que se conectan en una miríada de patrones tridimensionales. Como ya hemos visto, las diversas combinaciones de estos miles de millones de neuronas que se relacionan entre sí y se encienden en secuencias exclusivas constituyen lo que los científicos denominan redes neurales. Cuando aprendemos algo o tenemos alguna experiencia, las células nerviosas se agrupan y forman nuevas conexiones, y eso literalmente nos cambia. Dado que el cerebro humano admite tantas conexiones posibles entre las neuronas y dado que las neuronas pueden comunicarse directamente entre sí, el cerebro puede procesar el pensamiento, aprender cosas nuevas, recordar experiencias, realizar acciones, manifestar conductas y especular acerca de distintas posibilidades, por nombrar solo algunas cosas. Es la unidad de procesamiento central, la CPU del cuerpo. Por lo tanto, el cerebro es el instrumento que usamos físicamente para, en el plano consciente, desarrollar nuestra comprensión y, en el inconsciente, mantener nuestra vida misma. Piensa en la conciencia como en lo que habita y ocupa esta biocomputadora llamada cerebro. Es como la corriente eléctrica que hace funcionar a una computadora y a todos sus programas. El cerebro tiene sistemas de hardware incorporados y sistemas de software que la conciencia actualiza o usa de manera rutinaria. La conciencia nos permite pensar y al mismo tiempo observar nuestro proceso de pensamiento. Normalmente pensamos en la conciencia como nuestra percepción del yo y del mundo que nos rodea. Sin embargo, hay otro tipo de inteligencia dentro de nosotros que constantemente nos da vida a cada momento sin necesidad de nuestra ayuda. Los doctores en quiropráctica la denominan inteligencia innata y reside también en todas las cosas. En efecto, esta filosofía establece que nuestra inteligencia innata posibilita a través del cerebro físico. Es solo la expresión de un cuerpo de la inteligencia universal. Por lo tanto, a partir de lo que aprendí como quiropráctico y como alumno de la Escuela de Iluminación de Ramtha, parecería que hay dos elementos en nuestra conciencia. Un aspecto al que llamaremos conciencia subjetiva sustenta nuestro libre albedrío individual y nos permite expresarnos como un yo pensante, con nuestros propios rasgos y características. La parte individual y subjetiva de nosotros, este elemento de la conciencia, abarca nuestras cualidades especiales y únicas, incluidas
las capacidades de aprender, recordar, crear, soñar, elegir e incluso no elegir. Este es el usted o el yo. La conciencia subjetiva puede existir tanto en el cuerpo como independientemente de él. Cuando la gente tiene una experiencia extracorporal durante la que conserva la conciencia por completo y al mismo tiempo puede ver su cuerpo tendido en la cama, es la conciencia subjetiva la que percibe la experiencia, independientemente del cuerpo. Por ende, la conciencia subjetiva no es el cuerpo, pero utiliza el cuerpo. Es nuestra identidad autoconsciente. En general, a lo largo de la vida se encuentra dentro del cuerpo físico. El otro elemento de la conciencia es la inteligencia dentro de nosotros que nos da vida todos los días. Llamémosla conciencia objetiva o subconsciente. Es un sistema de percepción separado de la mente consciente. Es subconsciente, pero increíblemente inteligente y atento. También está separado del cerebro pensante, pero funciona mediante las otras partes del cerebro para mantener nuestro cuerpo en orden. Con la conciencia objetiva dirigiendo la orquesta, el cerebro procesa millones de funciones automáticas por segundo, a nivel celular y también general, de las cuales no tenemos una percepción consciente. Estos son los aspectos de nuestra salud y nuestra vida que damos por sentados todos los días. Los sistemas que controlan el corazón, digieren los alimentos, filtran la sangre, regeneran las células y hasta organizan el ADN. Es preciso que una conciencia mayor y limitada sea responsable de todas estas funciones. Esta inteligencia objetiva sabe mucho más que el yo de nuestra personalidad, aunque pensemos que lo sabemos todo. Es un aspecto universal, fundamental en todo ser humano, independientemente de la edad, sexo, educación, religión, condición social o cultura. Muy pocos alguna vez se detienen para reconocer su poder, voluntad e inteligencia. De hecho, este aspecto de la conciencia es lo que les da vida a todas las cosas. Es una inteligencia real, con una energía o fuerza cuantificable que es innata en todas las cosas. Es objetiva y constante. Se la ha denominado campo de punto cero, la fuente o inteligencia universal. Es la fuente que colapsa el campo cuántico dando lugar a toda forma física. Literalmente, es la fuerza de vida. La física cuántica está apenas comenzando a medir este campo de potencialidades. Como seres humanos, poseemos ambos elementos de conciencia. Tenemos percepción consciente en tanto conciencia subjetiva y existimos porque estamos conectados con la fuerza de la vida, que es una conciencia objetiva. Poseemos libre albedrío para elegir la calidad de vida que deseamos y, al mismo tiempo, una inteligencia mayor que nos da y proporciona la animación de la vida a cada segundo. De hecho, la ciencia ahora entiende que todo lo físico, incluidos usted y yo, es apenas la punta de un inmenso iceberg. La pregunta es, ¿qué es el campo que mantiene todo junto y cómo hacemos contacto con él? El cerebro tiene el equipamiento, por así decirlo, para posibilitar estos dos niveles de conciencia. El cerebro sin conciencia es inerte y sin vida. Cuando la conciencia es posibilitada a través del cerebro humano, como enseña la Escuela de Iluminación de Ramtha, el resultado final se denomina mente. La mente es un cerebro en funcionamiento, un cerebro en acción. La mente cobra vida cuando un cerebro en funcionamiento se anima con vida. No hay mente sin la expresión física de la vida mediante un cerebro en funcionamiento. Entonces, la mente es el producto de la conciencia al manipular los tejidos neuronales sutiles y diversos del cerebro. Dado que estos dos niveles específicos de conciencia animan el cerebro para crear mente, debemos poseer dos configuraciones activas en el cerebro. Tenemos
una mente consciente y una inconsciente entretejida en dos sistemas cerebrales distintos. En consecuencia, el cerebro tiene dos sistemas generalizados distintos con el hardware adecuado para posibilitar dos tipos de conciencia. Nuestra percepción consciente se basa en el neocórtex. La coronilla de nuestro cerebro, el neocórtex, es el asiento del libre albedrío, el centro del pensamiento consciente del cerebro, donde se registra todo lo que aprende y experimenta un individuo y donde se procesa la información. La disposición con que las células cerebrales se conectan entre sí en el neocórtex es lo que distingue a usted de cualquier otro individuo y lo que lo hace único e incomparable. Si observa la figura 2.2, verá el neocórtex. Usted posee la capacidad de ser consciente de sí mismo, de sus acciones, de sus pensamientos, de su conducta, de sus sentimientos, de su entorno y de su mente, y de expresar pensamientos e ideas. Las cualidades invisibles de autorreflexión, autocontemplación y autoexploración definen nuestra experiencia subjetiva del yo. Cuando decimos que una persona pierde o recobra la conciencia, aludimos a que esa persona abandona o regresa a un nivel del ser, autoconsciente, despierto y en posesión de una memoria conceptual del yo. Todo esto es manejado por el neocórtex, el nuevo cerebro. Hablemos un poco más de los aspectos conscientes y subconscientes de la mente. La mente consciente nos proporciona la capacidad de procesar pensamientos e información conscientes. La mente puede tener conocimiento de sí misma, elaborar conceptos sobre sí misma, darse cuenta de sí misma y percibirse a sí misma. Es aquello a lo que nos referimos como yo, el usted. Usando el libre albedrío, la parte consciente de nosotros puede poner su atención en una cosa cualquiera. Este es el privilegio del ser humano. En la ciencia y filosofía quiroprácticas se le denomina mente educada y se procesa en la región más nueva de nuestro cerebro, el neocórtex. Las partes del cerebro que funcionan bajo un control subconsciente son el mesencéfalo, el cerebelo y el tronco cerebral. En general, estas regiones no tienen centros conscientes. Sin embargo, funcionan bajo la inteligencia superior de la que ya he hablado, que no solo mantiene al cuerpo en orden, sino que también maneja una infinita lista de quehaceres. Esta mente mayor sabe cómo mantener la salud para que podamos disfrutar todos los otros beneficios de la vida. La figura 2.2 muestra los reinos subconscientes del cerebro humano. En resumen, el cerebro es el órgano con la mayor cantidad de neuronas organizadas juntas. Donde se ubica el mayor número de neuronas, allí existen los mayores niveles de inteligencia. La conciencia usa al cerebro para procesar el aprendizaje y las experiencias en impulsos electroquímicos llamados pensamientos. La mente, entonces, es el producto del cerebro en acción. La mente funciona cuando el cerebro está vivo y posibilita la conciencia. La conciencia tiene dos cualidades específicas. La conciencia objetiva es la fuerza de vida, la fuente, el campo de punto cero. Usted y yo estamos conectados con este campo que nos brinda la vida a través del mesencéfalo, el cerebelo y el tronco cerebral. Esta es la mente subconsciente. La conciencia subjetiva, situada en el neocórtex, es la exploradora, la identidad que aprende y desarrolla su comprensión para una mayor expresión de vida. Esta es la mente consciente. En las figuras 2.3a y 2.3b, un simple gráfico describe los dos sistemas operativos del cerebro. Una vez que entendemos cómo funciona el cerebro para crear la mente,
podemos ir más allá de las cómodas fronteras de lo que ya sabemos. Cuando podamos unir nuestra mente consciente con esa mente infinita que posee un potencial ilimitado, tendremos acceso a un mundo de nuevas posibilidades. La conciencia es el único elemento que torna razonable la manera en que podemos cambiar el cerebro y la mente. Es ese aspecto intangible de nuestro yo que influye en el cerebro para producir la mente. En el momento en que verdaderamente estamos conscientes, atentos, perceptivos y presentes, es cuando cambiamos la manera en que funciona el cerebro. Para crear un nuevo nivel de la mente, cuando podamos usar la mente consciente junto con la subconsciente, estaremos en condiciones de modificar nuestro hardware e instalar una nueva versión de nuestros sistemas operativos. En ese momento en que se fusiona la conciencia, el cerebro puede reinstalarse. El propósito de Desarrolle su cerebro es plantearle preguntas y brindarle la información que pueda ayudarlo a comprender cómo el cerebro, la mente y la conciencia humanos interactúan para crear su salud y su experiencia de vida. De paso, este libro va elaborando un molde de trabajo para entender este maravilloso órgano llamado cerebro. A lo largo del camino, también exploraremos parte de la evidencia que la neurociencia ha descubierto con relación a la manera en que nuestro cerebro procesa muchos niveles de la mente y a cómo podemos reinstalarlo. Usted puede cambiar su mente. Cuando comprenda eso, podrá mirar hacia adelante para ver el cambio reflejado en su salud, su vida y su futuro. En el capítulo siguiente, empezaremos por aprender acerca de las células nerviosas, cómo funcionan y se conectan entre sí, las distintas ramas del sistema nervioso y cómo actúan las diferentes secciones del sistema nervioso de diversas maneras para que nos mantengamos vivos y conservemos la salud. Cuando hayamos comprendido los principios fundamentales, podremos empezar a expandir nuestra comprensión de cómo estamos instalados para ser quienes somos en la actualidad. Luego, estaremos en condiciones de empezar a ver de qué manera podemos cambiar nuestra mente.